con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Espíritu Santo, a quien amo con todo mi corazón, y estoy muy agradecida por la enseñanza que me dio el sábado pasado, porque a mí me ha servido mucho su enseñanza. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, bondad y amor me llamaste, Señor. Gracias, Papá, porque tú tienes gran bondad y misericordia cuando nosotros necesitamos tanto de tu presencia. Tuviste gran misericordia de mí, que yo era una mujer muy necesitada de ti, Padre, muy necesitada, Señor, y por eso no dejo de darte gracias y de amarte y repetirte diariamente cuánto te ama mi alma. Te pido, Dios, que este día tu pueblo aprenda, Señor, y anhele esa bendición de andar blindada, Señor, porque son blindajes invisibles, Señor, que nadie los puede poner, solo tu presencia. Y te pido, Padre, que ese blindaje nunca se aparte de nadie, que permanezca, Señor, como un sello en el corazón y en el alma de cada persona. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Fíjense, mis hermanos, que le voy a comentar algo. Cuando yo conocí al Señor, sabe que yo tenía una gran necesidad de Dios. Y no sabía en ese momento el blindaje tan hermoso que me había puesto desde niña. Fíjese que mi padre falleció, yo era una jovencita. Y entonces me fui a vivir a un externado porque estaba interna en un colegio. Y entonces, como no podía pagar el colegio porque era internado, me fui porque empecé a trabajar. Y allá habían patojas que me decían: mira, Maite, ¿por qué no vamos a parrandear y todo? Pero fíjese que en ese momento surgía en mí como una especie de lealtad a mi padre. Se levantaba una lealtad a mi padre, decía yo: ¿cómo voy a hacer algo que deshonre a mi padre? Cuando yo recibí muchos valores de él. Y esa lealtad al hombre que me había creado y formado me mantuvo firme en no ceder a nada. Y me recordaba las palabras que él me decía. ¿Y sabe cómo se llama eso que yo sentía en mi alma? Temor de Dios. Y el temor de Dios me ha acompañado todos los días de mi vida. Si algo le pido a Dios con toda mi alma es que a mis hijas les ponga temor de Dios. Porque cuando tenemos temor de Dios, es el blindaje más poderoso. Ese blindaje, mis hermanos, lo acompañará toda su vida, hasta el momento en que usted parta con el Señor. Y yo quisiera que leyéramos en este momento, mis hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y le pido a Dios con toda mi alma, que así como Dios va a poner un blindaje en usted, en su alma, en su espíritu y su cuerpo, que blinde todo lo que le da Dios para que nadie lo toque. Todo lo que Dios le da, no lo puede tocar nadie, porque Dios se lo dio y Dios lo va a blindar. Pero tenemos que conservar ciertas características para contar con ese blindaje divino. Pero fíjese que le voy a explicar una cosa: no es que yo me esforzara, no tenía que hacerlo. De niña yo competía en la escuela dominical con proverbios y salmos, y yo repetía mucho eso. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que yo sentía que sin sabiduría, sin el temor de Dios, no había sabiduría, porque el temor de Dios es la semilla de la sabiduría. Y vamos a leer ahora estos versículos que vamos a dar. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te Mis hermanos, voy a quisieran... decir una cosa. Salomón escribió Proverbios después de pasar por un proceso de donde él cayó en lo más bajo. O sea que Salomón cayó en lo más bajo que puede caer el hombre. Se involucró con cantidad de mujeres prostitutas, se involucró inclusive con espíritus inmundos como Samael. Y mis hermanos, fue una cosa terrible. Y él tocó fondo, fue inclusive borracho. Y él sabía lo que estaba escribiendo. Él se dio cuenta que lo que había descuidado era ese temor de Dios. Como que alguien le había quitado ese blindaje. Y él, mis hermanos, es bueno que usted aprenda a no permitir que nadie le quite el blindaje. Yo le agradezco a Dios. Yo estaba sentada en mi cama y yo, mire, le oraba al Espíritu Santo por algo que le estaba pidiendo. Desde anoche se lo estaba pidiendo y le daba gracias. Pero había en mi alma una gratitud cuando yo leía este mensaje. Porque yo tuve muchas amigas que me querían incitar al mal. Tenía muchas cosas que me decían. Y era algo que hasta el corazón me hacía así cuando yo me quedaba viendo lo que me estaban pidiendo. ¿sí? Sentía en mi espíritu una cosa tan tremenda, como que mi corazón se calentaba, fíjese, del temor que yo sentía. Y eso me mantuvo toda mi vida de pie. Y lo hice por lealtad a mi padre biológico. Y ahora lo hago por lealtad a mi padre espiritual, que es el padre de los espíritus. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que Dios este día le ponga a nuestros hijos el temor de Dios. Es el blindaje más poderoso. No hay otro como Él. ¿Y sabe por qué viene ese? Porque usted pide la sabiduría. Porque usted ama la sabiduría. Usted la ama, usted la pide. Y cuando usted pide la sabiduría, con ella viene el temor de Dios, que lo viene a blindar. Sigamos leyendo. Quiero que oigan ahora el consejo de Salomón, después de haber sufrido, mis hermanos, las consecuencias de permitir que el diablo le quitara ese blindaje. No tenemos que permitirle al diablo nada. Cuando usted esté tentado por la carne, dígale no. Aquí el que tiene dominio sobre mi vida es el Espíritu Santo. Es mi Padre, es mi amado Jesús. Mis hermanos, en serio, si usted no tiene el carácter para decir, dígale que Él es el que tiene dominio sobre usted. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Oiga el consejo de Salomón. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos. Es antes de esto. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Mis hermanos, si dice que adorno de gracia serán para mi cabeza y collares a mi cuello, ¿qué significa eso? ¿Sabe usted que la necedad está atada al cuello del muchacho? Pero cuando el Señor te adorna con un collar espiritual, te quita esa atadura, te quita esa necedad. Y todo viene cuando usted le pone atención a lo que le dice papá y sigue la dirección de mamá. Usted viene y dice, sí, aunque mi mamá es equivocada, por lo menos voy a pensar si le hago lo que ella dice. Porque a veces nos creemos como más inteligentes que ellos. Pero Dios le da a los padres, mis hermanos, como una percepción de lo que nos pasa. Así como le digo en serio. Dice que yo me recuerdo que una vez llegó una persona a mi casa con su novio. Y vino mi esposo y le dijo a la mamá de ella, ¿sabes una cosa? Que yo siento que este muchacho no es buen muchacho. A los pocos días llegó ella golpeada, ¿ves? Y siendo su novia. Y le advirtió a mi esposo, yo no dejaría que se casara ella con ese muchacho. Pues se casó, mis hermanos, y a la fecha la golpearon. Porque los padres tienen una percepción para poner blindajes. Y el hijo no se deja poner feo. No, mamá, es que yo voy a hacer lo que se me dé la gana. No se llevan de consejos, ni de la dirección. Entonces se quitan los blindajes que Dios nos puede poner. Porque todos tenemos un padre y una madre para que nos blinden. Así es.
10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Lo tragaremos Vamos vivos. a ver ahora Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 y después 9:10. Proverbios 8:13. Sí. El temor de Dios es aborrecer el mal. Estamos entendiendo, mis hermanos, cuando usted tiene temor de Dios, usted aborrece lo malo. Es como que en vez de inclinar su corazón a lo malo, usted siente que lo aborrece, que no soporta hacer eso malo. Y esa es una gran bendición, que uno sienta una repulsión por andar haciendo lo malo. Fíjese que yo le he pedido a Dios, por ejemplo, cuando veo a un hombre así que es muy adúltero, Señor, yo te pido que vómito y asco le sienta cuando él va a acercarse a una mujer para contaminar su corazón. Y fíjese que a mí me contó un varón que dice que cuando llegaron a ofrecerle una prostituta, mire que por otro poco la vomita, porque le empezó a venir una de vómitos, ¿fíjese? Al ver nada más la cara de esa muchacha. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra tiene espíritu y poder. Usted como mujer que ama a Dios lo puede decir. Señor, ponle a mi hijo tropiezo. Señor, te pido que ¿cómo se llama? No, que las mamás miran que el hijo va a pecar y no dicen nada. Señor, te pido que les pongas estorbo. Que le pongas estorbos, que les pongas blindajes, que no pueda llegar hasta allá. Y va a ver usted cómo pasa todo lo que usted dice. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con la mejor intención. Sí. Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Fíjese todo lo que hace el temor de Dios. Y mis hermanos, a veces como padre va a pedirle a Dios que le dé inteligencia a mi hijo, que le dé sabiduría. Pídale el temor de Dios, porque eso lo va a llevar a la sabiduría. Recuerde que el temor de Dios es la raíz de la sabiduría. Eso es. Vamos a leer ahora el capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9:10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Leamos ahora 10:27. Proverbios 10:27. El temor de Dios aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. O sea, mi hermano, que si usted quiere tener larga vida, tenga temor de Dios. Porque Dios le va a ¿qué? Añadir días. Y vamos a ver ahora, mis hermanos, 14:26. Proverbios 14:26. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Oiga, pues, mis hermanos, ¿por qué la gente no tiene confianza en Dios? Porque le falta temor de Dios. Cuando usted tenga temor de Dios, va a tener una certeza de que cuando usted espera algo de Dios, Dios se lo va a dar. Pero mire, va a tener la certeza dentro de su alma. Va a estar plenamente convencido de que lo que usted está esperando le va a llegar, porque es el temor de Dios el que le da la fuerte confianza, esa fortaleza tan interna de confiar en Dios como Padre, como todo lo que necesitamos para todo lo que queremos en la vida. Vamos a leer ahora 15:33. Proverbios 15:33. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Gracias, Señor. Mis hermanos, vamos a contar aquí para que usted comprenda cómo es que Dios a veces nos blinda y nos manda advertencias y no las entendemos. Usted se recuerda, mis hermanos, que iba Bilam, o sea, Balaam, a maldecir al pueblo de Israel. ¿Sabe quién fue esa mula que le apareció en el camino? ¿Quién cree usted que fue? Esa bestia, mire, que apareció en el camino. Y ahí usted se encuentra con mulas en el camino que le advierten algo y usted no entiende. Le quieren advertir algo, ¿fíjese? Y usted no le pone atención. Entonces, porque Dios puede usar hasta al diablo para decirle a usted algo que necesita decir. Entonces vamos a leer aquí en Números, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo esta mula? A ver, ¿quién se recuerda? En el 22:21. Sí.
fíjese que ella vio al ángel. Nos debería de dar hasta pena que una mula puede ver a un ángel enfrente que se me está oponiendo para que yo haga algo que no me conviene, que me va a hacer daño. Mis hermanos, si él maldice al pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado? Recordemos que hay una promesa para el pueblo de Israel, que el que maldiga al pueblo de Israel será maldito, y el que lo bendiga, Dios lo va a bendecir. Por eso usted ore por la paz de Jerusalén. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mula? Mire, le estaba poniendo un blindaje al otro. Le estaba dando una advertencia: no vayas a maldecir al pueblo de Israel. Veamos ahí. Número 22-21. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Dios se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Dios, pues estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Dios se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Dios, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarlo. ¿Por qué le apretaría el pie? Porque él no iba por buen camino, mis hermanos. A veces Dios nos manda advertencias y no entendemos. Fíjense que yo les voy a contar una experiencia que le he contado varias veces aquí, que mire, cuando haga algo de parte de Dios, usted no puede hacer lo contrario. A mí me debían unos señores, cada uno me debía como 48,000 y otro 46, estoy hablando del año 1980 y pico, que eso era demasiado dinero. Casi todo mi dinero estaba invertido ahí. Y entonces fíjese que un día me dijo el Señor a mí: quiero que perdones la deuda de esos señores, porque quiero desatarte de gente que no puede pagar, de gente ladrona, de gente que se endeuda y que pide cosas para seguir viviendo. Por favor, te desatas de ellos. Entonces vine yo, me hinqué y le dije: Señor, yo desato a los hermanos de tal lugar y los declaro libres, no me deben nada. Bueno, entonces yo estaba invitada para ir a Quetzaltenango a predicar, y nos fuimos con mi esposo, Silvia de Palma, y Carlito, su esposo. Cuando íbamos ahí en la cuesta de Alaska, se para el carro. Era un Renault último modelo. Fíjese, ¿cómo se iba a parar un carro ahí? Si era nuevo. Se bajó mi esposo otra vez para ir a una gasolinera, pues a un taller, y le dijeron que no tenía nada. Vuelve a subir él y el carro subió. Al llegar ahí se volvió a parar. Y me dijo: mire, voy a ir a otro taller. Se bajó y fue a otro taller para que le vieran el carro y le dijeron que no tenía nada, que el carro estaba perfecto. Volvió a subir y cuando llegó le dije: Pedrito, por favor, ya no quiero que vayamos. No vaya a ser que hay una mula que nos va a hablar aquí, porque no entendemos. El Señor no quiere que vayamos. Pero yo no entendía por qué. Y nos regresamos, fíjese. Y que cuando llegamos a la casa, saca mi esposo su ataché. Y me dice: suerte tienen los ladrones, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo llevaba la orden para meterlos presos. ¿Oyó? Usted me va a decir: pero los hubieran metido porque eran ladrones, pero yo ya los había perdonado. Dios me había dicho que los perdonara y tenía que obedecerle. Ahora, ¿qué pasa si yo permito que los meta presos? O si Dios lo permite. Mis hermanos, yo quiero que conozca a Dios usted. Yo quiero que conozca su naturaleza divina. Cuando Él le diga algo, aunque se le parezca, imagínense que eran 48,000 y 46. Con eso yo me hubiera podido comprar unas 4 o 5 casas bonitas. Fíjense. Y sin embargo me dijo que les perdonara eso. Y mi esposo estaba tan molesto. Pero ¿cómo va a regalar el dinero, Maite? Usted le ha costado tanto eso, pero Dios quiere que lo regale. Dios me lo pide. Y saben, mis hermanos, que Dios me ha devuelto todo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido obediente. Y prefiero obedecer a Dios a lo que me dice. Y le repito, en ese momento era mucho dinero.
Una casa costaba unos 25,000 fis y buena casa, pero Dios me lo estaba pidiendo. Ahora, si yo permito que mi esposo llegue a Quetzaltenango y los meta presos, ¿qué hubiera pasado? Yo no estuviera aquí, porque Dios no quiere gente desobediente. Y Él tenía una razón para perdonarles a ellos esa deuda. Quizá era una deuda que teníamos nosotros como antepasados o como familia. Yo bendigo a Dios que la pude cancelar. Le doy gracias a Dios por eso. Pero ahí tuve yo un blindaje. ¿Ven? El Señor mandó un estorbo, como dice, párate Maite, tú no puedes hacer lo que yo te dije que hicieras. Tienes que evitar eso. Y mi esposo, como no sabía ni qué pasaba, regresémonos pues. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahí voy a avisar que no llego a predicar. No tengo más cosas que hacerle. Y llamé y le dije que no iba a llegar, fíjese, porque el carro no pasaba. O sea, mis hermanos, que tenemos que obedecerle a Dios. Eso le llamo yo blindaje. ¿Por qué? Porque me evitó caer en algo que Dios no quería que yo hiciera. Esos son los blindajes de Dios, que nos evita, mis hermanos. Usted va en una carretera y de repente se para el carro y usted alegando. Quizá adelante saber qué le iba a pasar y viene Dios y le pone un blindaje. No vas a pasar para allá. Usted no conoce lo que es un blindaje espiritual. Yo tuve un sueño, mis hermanos, y soñé que Dios me llevó a un lugar donde había unas grutas de lodo. Y que si para mi sorpresa salían de dentro de la gruta unas mujeres y hombres y gritaban, ¡ay! Pero así como que estaban con saber qué dolor y con un dolor terrible. Y tenían unas ataduras de unos lazos, pero los lazos eran delgados y estaban podridos. Yo dije, pero ¿por qué nos hacen así duro y lo sueltan? ¿Por qué siguen con esos lazos? Entonces vengo yo y fíjese que quise cortar un lazo. Como vi que salió una mujer y ¡ay! ¡Ay! Decía. Y cuando vi el lazo tan delgado, vengo yo y hago así y me revira la mano, ¿fíjese? Así, ¿ven? No pude acercarme a ese lazo. Así son los blindajes de Dios. Nadie se puede acercar a usted. Nadie puede traspasar ese blindaje. Es como que ahí estuviera la sangre de Jesús. Que ni siquiera la muerte puede traspasar esa sangre. Ni siquiera la destrucción, ni un espíritu de muerte, ni la plaga, ni el heridor puede pasar ese blindaje. La sangre de Jesús es un blindaje perfecto para nosotros. Y tenemos que saber usarlo, mis hermanos, porque es el poder más grande que nosotros tenemos. Y también su palabra. Por eso se vence al diablo con la palabra de Dios y con la sangre de Jesús. Entonces vamos a ver aquí a un varón que Dios le puso un gran blindaje, porque quería, mis hermanos, evitarle muchos problemas. Y vamos a leer aquí en 1 Samuel, el capítulo 25. Y quiero agradecerle a Dios por aquellas personas que en algún momento de mi vida me dieron alguna advertencia. No aquella gente que me empujaron para hacer algo que yo no podía, que yo pues tenía que evitar. 1 Samuel 25. 25 del 1 en adelante. 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Mis hermanos, una persona, una madre de buen entendimiento, entiende las cosas espirituales. ¿Y sabe qué tenemos que pedirle a Dios para tener un buen entendimiento? Hay dos cosas que tenemos que pedirle a Dios. Quizá alguien tiene un cuadro ahí de Hebreo, por favor. Vamos a ver. Porque son dos cosas que tiene usted que pedirle a Dios y se las va a pedir de rodillas para que sus hijos tengan un entendimiento superior que se llama entendimiento Elión. Sí. Está en el hebreo bien claro. Pero se llama sabiduría. ¿Usted le pide a Dios sabiduría?
y le pide inteligencia. Esto le va a conceder a usted algo que tiene una resonancia tan fuerte que se llama Da'at. Esto se llama un entendimiento superior a nivel espiritual. También el Señor a veces le concede a usted lo que se llama Tebuná. Tebuname. Cuando el Señor, mis hermanos, usted le pide, Señor, dale a mi hijo sabiduría, dale inteligencia, le va a dar un entendimiento superior, pero también le va a dar Tebuná. Tebuná significa dones especiales, talentos especiales. O sea que aquel hijo, mis hermanos, resulta con unos talentos que usted no sabe ni de dónde le llegaron. ¿Verdad? Preciosos. Quizá era un hombre que no tenía tanto talento cuando resulta en poco tiempo haciéndose millonario. Pero la clave es, y eso fue lo que le pidió Salomón a Dios. Y vamos a leerlo. Mire, aquí está. Y le voy a decir por qué. Dice pues, estas 12 cualidades de Dios son atributos divinos. Están en el mundo que le llaman Atzilut, que es el mundo del pensamiento, el mundo de la luz. Cuando usted le pide eso, viene, mis hermanos, lo que se llama Da'at. Fíjese pues, usted sin sabiduría y sin inteligencia no va a tener entendimiento ni va a ser generoso para con Dios. El hombre generoso para con Dios tiene sabiduría y tiene inteligencia. ¿Estamos entendiendo? La Biblia dice que cuando Salomón pidió la ofrenda para el templo, ¿quiénes corrieron a dar la ofrenda? Las mujeres sabias. Ellas corrieron, fíjense, porque para entender, yo quiero, mis hermanos, que tengamos ese entendimiento. Para que usted sea tan bendecido, usted le tiene que dar a Dios. Entonces dice que las mujeres sabias se levantaron y dieron tanto dinero que dijo Salomón, ya no quiero más, ¿no? Porque ellas dieron bastante. Y solo las mujeres sabias fueron las que se levantaron. Y también los hombres sabios. Pero aquí estamos viendo, sin estas dos cualidades usted nunca va a entender el mundo espiritual. ¿Pero por qué tengo yo que dar? Porque Dios así lo pide. Es por obediencia a Dios. Y cuando lo hacemos, Él nos da Yesed, que es una capacidad que Dios le da al hombre para saber qué hacer en cualquier momento de su vida. Es como una dirección. Vamos a definir la palabra Yesed. Es una capacidad que usted no la tiene, pero cuando usted tiene esas dos cualidades, viene Dios y le da Yesed. Yesed es la capacidad que le da Dios al hombre para saber qué hacer en un momento determinado. Mire qué lindo, que a veces es que no sé qué hacer. El hombre inteligente y sabio sí sabe qué hacer. Sabe de dónde viene su socorro. Así es. Amén. Yesed, oye pues. Yesed, la facultad que Hashem le da al hombre para poder entender las cosas que debemos poner por obra de la Torá para ser salvos. Oye, mis hermanos, en un momento de enfermedad, en un momento de que usted tiene un problema, es la capacidad que Dios le da de una manera sobrenatural. Que usted dice, voy a hacer esto y exactamente eso es. Fíjese que llegó una persona el día martes a mi casa, yo le he dado una terapia nada más. Llegó totalmente malo. Entonces, el Señor me dijo, dale esta terapia. Era una cosa tan simple. Entonces le di esa terapia. Ahora que llamé, él está casi en un 90% bien. Y dice que él le contó a su amiga lo que estaba pasando. Y la amiga le dijo, fíjate que mi marido tiene 4 años de estar con un psicólogo y no ha cambiado nada. Pero eso viene de Dios. Es una capacidad que Él me da para saber cómo hacer, qué darle a esa persona. En ese momento, ¿qué le puedo dar? ¿Ve? Y el Señor es el que me lo pone. Y solo obedezco, así es que la gloria es para Él, no para mí. Gloria a Dios. Sí. No sé si hay alguna duda. Pero es una enseñanza preciosa porque el mayor blindaje que podemos tener es el temor de Dios. Y es aborrecer el mal, los malos caminos, la arrogancia, porque si viene la arrogancia, usted se queda sin nada. Porque antes de la caída, la altivez de espíritu.
¿Sí o no? Mis hermanos, es hermoso ser uno humilde. Yo quiero bendecir al Padre porque tengo 2 hijas y las enseñé a ser humildes. Aquellas podían comer bien un día y otro día estar en un lugar, y si no iban a comer bien, que se comieran lo que les ponía. Y son unas niñas que son verdaderamente, que yo siento que tienen humildad en su corazón. Sí. Aquí las conocen y saben que no estoy mintiendo. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora mis hermanos, ¿quién era David? Era un ungido del Señor. Cuando un ungido de Dios le pide a usted un favor, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Si usted sirve a un ungido de Dios, ¿a quién sirve? A Dios. Eso la gente lo sabemos. Es como servir a Dios. ¿Y qué hizo Nabal? Mis hermanos, era una oportunidad. Están describiendo a Nabal para que quizá este acto de bondad le hubiera quitado lo insensato. Me estoy explicando. Ahí lo describe la palabra como que era un hombre insensato. Era un hombre duro. Y quizá Dios quería quitarle eso, porque Abigail era una mujer entendida. Entonces Dios quería mostrar su corazón de amor hacia este varón. Y a veces, mis hermanos, esta gente que tanto necesita de Dios no tiene entendimiento. Que si él le hubiera dado a Dios, hubiera cambiado todo para él. ¿Quién está de acuerdo conmigo que hubiera cambiado todo? Sí. Primera Samuel 25:7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa.
pues él es un hombre. Recordemos que aquí está hablando esos jóvenes que los enviados de David habían sido blindaje para ellos. Los habían protegido para que no les pasara nada. Y mis hermanos, ¿qué estaba haciendo el otro? Todo lo contrario. ¿Saben, mis hermanos, que a veces da cierta como nostalgia que hay mujeres que no tienen nada de sensatez y varones, que quizá la esposa va a ir a la iglesia? Mira, ¿y qué tenés que ir ahí? A mí me contaron una vez que dice que llegó una señora a un lugar y dijo, fíjese que esa pastora Maite es buena viva. Puchica, ella le pide a uno que la vaya a dejar a su casa. ¿Y por qué no usa su carro? Yo les voy a explicar. A mí el doctor me dijo que no fuera manejando cuando iba a dar una enseñanza, porque uno maneja estrés. Fue por receta médica, no porque yo quiera que me vayan a dejar. A mí me gusta andar en mi carro, porque voy a donde yo quiera, regreso a la hora que quiero. Pero cuando voy a predicar tengo que ir tranquila, tengo que ir en paz. Entonces no es como ella pensaba. Lo único es que uno mira las consecuencias. ¿Es cierto o no? Uno las mira y quisiera que nada pasara, mis hermanos, porque quizá Dios quería bendecir a esa persona, la quería ayudar, pero esa fue la expresión de esas personas. Así es. Porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino. Eso hace una mujer inteligente y sabia. Entiende las cosas espirituales. Cuando la Biblia habla que la sabiduría y la inteligencia le dan a uno un entendimiento, es un entendimiento de las cosas espirituales. Esta mujer tenía ese entendimiento de cosas espirituales. Sabía, mis hermanos, que no podía permitir ella que se le quitara el blindaje a su esposo. Ella no lo podía permitir. Era una mujer sabia, inteligente. ¿Pero qué pasó? Vamos a seguir. Primera Samuel 25, 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas. De paso que era tacaña. Mis hermanos, estamos entendiendo. Es que, mis hermanos, yo quisiera que la gente entendiera. Por favor, no lo tomen para mí. No me den nada a mí si no quieren, pero denle a Dios. En serio. Mire, yo he probado lo que es darle al Señor. Yo he sabido lo que es darle a Dios. Usted no sabe lo que es para mí el Espíritu Santo, lo que significa para mí la presencia de Dios. Yo daría todo por nunca permitirle que su presencia se fuera de mi vida. Así es. ¿Para qué quiero tantas cosas si su presencia no está conmigo? Es lo más importante para mí porque es el blindaje más grande que yo pueda tener en mi vida. Así es. Entonces, esta mujer era muy entendida y era inteligente porque sabía lo que es darle a Dios. Mire todo lo que tomó esta mujer para agradecerle a Dios por la abundancia de todo lo que le había dado Dios a ella. 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo. Pues hermanos, algún día Dios nos va a dar entendimiento para entender esta parábola, porque dice que descendió por la parte secreta. ¿Quién me entiende qué quiere decir ahí? Aquí estamos hablando de algo espiritual muy fuerte. ¿Ya ven? De algo muy secreto. Y quizá a veces no logremos entender. Ella conocía, mis hermanos, cómo llegar a tiempo, cómo hacer las cosas espiritualmente. Era tomar caminos secretos de Dios. ¿Verdad qué hermoso? Que uno sepa en ese momento qué aplicarme. Algo maravilloso. Y sabía que esa es un blindaje tremendo. Darle a Dios. Y va a ver usted por añadidura lo que Dios le reveló a esta mujer.
Porque sabe que cuando usted es así, que mire que mis hermanos, que usted es generosa, Dios viene, hermano, también, cuando usted es generoso, le revela cosas secretas para que usted ni siquiera sabe, para ayudar a personas. Y aquí le reveló algo tan tremendo acerca de David. Estamos entendiendo todo, ¿va? Hay gente que no sabe ni qué hacer, anda buscando quién le ayuda. Pero cuando usted tiene esa generosidad para con Dios, para el siervo de Dios y todo, viene Dios y le revela secretos espirituales que le van a acompañar toda su vida. Leamos ahí lo que dice la palabra. 1 Samuel 25:20. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente. Oímos lo que dijo David. ¿Qué iba a hacer David? Derramar sangre inocente. Porque la gente, mis hermanos, a veces no tienen la culpa de lo que hacen los papás. ¿Estamos entendiendo? Estamos derramando sangre inocente. Es que me voy a vengar del hijo de fulana. Mis hermanos, estamos derramando la sangre. Para derramar sangre no necesito agarrar un cuchillo y metérselo a alguien. Es herirlo. Herir su corazón y su alma, menospreciarlo. Fíjese. No podemos hacer eso en el nombre de Jesús. Sí. 1 Samuel 25:23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva haya tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. ¿Sabe qué le quiso decir ella? Él no tiene la culpa. Porque sabe que en Israel, cuando la gente ponía un nombre, lo ponía de acuerdo al momento que estaban viviendo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué le pusieron Jabes a un varón? Porque lo había parido la madre con dolor. Porque lo parí con dolor. El destino de Jabes, ¿cuál hubiera sido? Vivir una vida dolorosa. Cuando nació el hijo de David, ¿qué nombre le puso su esposa Raquel? De Jacob, perdón. ¿Qué nombre le puso? Le puso, no. Hijo de mi dolor. Hijo de mi dolor. ¿Y sabe qué dijo David? Jacob, perdón, no se llamará hijo de mi dolor. Hijo de mi mano derecha, Benjamín. Porque ellos sabían el destino que le espera a la gente cuando se le pone un nombre. No le ponga nunca a su hija Dolores ni Soledad. Porque le está marcando un destino. Si tuvo usted un hermano que era, mire, corrupto y todo, no le ponga el nombre de ese hermano a un hijo suyo. Porque le está pasando lo que no terminó ese hermano a su hijo. Por favor, no lo haga. No le ponga jamás el nombre de un padre que ha sido borracho, parrandero, jugador y adúltero. No se lo ponga. Porque ese hijo va a repetir todo ese patrón. Porque el nombre habla de destino. Entonces, ¿qué está diciendo de Abigail aquí? No tiene la culpa mi esposo de ser así, porque su nombre es Nabal. ¿Ven? ¿Estamos entendiendo? Miramos el entendimiento que tenía esa mujer. Como que dice, él no tiene la culpa, ese es su destino. Él no puede actuar de otra manera, porque está marcado por el destino. No marque a un hijo por el destino, porque le va a quitar los blindajes. ¿Es cierto o no? Imagínense que le ponga Hitler. Ya se armó, ¿verdad? Otros que les ponen Judas. Es que no podemos hacerlo. Sí. Él se llama Nabal,
y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Dios y vive tu alma, que Dios te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte. ¿Qué estaba haciendo Abigail en ese momento? Un blindaje para David. Te voy a blindar, David, no voy a permitir que derrame sangre inocente. No lo voy a permitir. Mis hermanos, si usted le aconseja a una persona que no derrame su boca para ofender a gente, eso es estar impidiendo que derrame sangre inocente. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Y qué se mete de chute esa? Porque no les gusta nada que uno los aconseje. Y quizá uno les quiere evitar muchas tragedias, mucho dolor en su vida. ¿Es cierto o no? Les quiere evitar más de lo que se imaginan. Así es. Que Dios te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sí. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Mis hermanos, ¿por qué no pudo hacerle después David un templo a Dios? Mira el blindaje que Dios le había mandado por esta mujer. Y no obedeció David. ¿Por qué dijo Dios que no podía hacerle David un templo, una casa para Dios? ¿Cuáles fueron sus palabras? No puedes hacerle casa a Dios porque no me puedes hacer casa a David porque has derramado sangre inocente. Tiene las manos manchadas de sangre. ¿Y sabe qué? No es que había matado quizá un montón de gente que señalaba, oyó, que le echaba la culpa a los demás, que no le daba ninguna pena referirse a su pastor o a su mamá de cualquier manera ofensiva. Porque a veces hay hijos que somos así. Hablamos de nuestra mamá de una manera tan ofensiva. Yo no le permitiría a un hijo ni que le dijera a mi esposo viejo, ni siquiera por cariño, porque no es una forma correcta de referirnos a él. Así es. Primera Samuel 25:27. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Dios de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios. Mis hermanos, ¿le hizo Dios casa estable a David? ¿Ya? Sí le hizo casa estable. A pesar de que su hijo Salomón había fallado, a pesar de eso, no le quitó el reino totalmente a Jeroboam, el nieto de David. A pesar de lo que había hecho, miren, que había fallado, había quitado los blindajes divinos que traía la familia. A mí me duele el corazón cuando predico esto, fíjense, porque hay gente que le quita los blindajes a sus hijos, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Hay hombres y mujeres. Imagínense para que un hijo vea a un padre que se llega cayendo de borracho, le está quitando blindajes, porque le está dando permiso al hijo para que haga lo mismo. Y a mí me afecta mucho ver después a un hijo borracho, darle de beber a un hijo, cuando la Biblia dice, ¡ay! Del que le da de beber a su prójimo, ¡ay! Al que le acerca su hiel. Ni siquiera tenemos que invitarlos a tomarse un trago. Usted no sabe si ese trago les va a despertar en la genética y la bestia del alcoholismo. No se puede. Padres que llevan al hijo a que se vayan a meter con una prostituta, no sabe si le van a despertar un espíritu de aberración a ese hijo. No podemos hacer eso, mis hermanos. Yo miro gente ahí que sale, es que mi hijo ya tiene 14 años, lo voy a dar con una mujer que se haga hombre. Hombres no se hacen así. Se hacen los menos hombres así. Porque los van a contaminar, mis hermanos, con prostitutas. Y es una tristeza que un padre haga eso. Fíjese. Entonces yo he llorado al ver cosas que hacemos los padres por pura ignorancia. Así es. Por cuanto mi Señor pelea la batalla de Dios y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Dios. ¿Qué era, mis hermanos, ese haz? ¿Qué tenía, qué le había puesto Dios a David? Volvamos a leer eso. Quiero que lo asimile bien. Primera Samuel 25:29.
aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Dios tu Dios. Mis hermanos, ella lo estaba blindando. Usted blinde a su marido y a sus hijos. No les quite los blindajes divinos que les han puesto Dios. Saben, mis hermanos, que un niño nace con blindajes, pero ¿qué hacemos los papás? Los enseñamos a ser mentirosos, a ser egoístas y todo, y les quitamos blindajes. Pues estamos, mire, exponiendo totalmente. ¿Sabe que en el hebreo cómo se le llama la piel? La piel es un blindaje, aunque usted no lo crea. Y ¿cómo se dice piel en hebreo? Or, que significa luz. ¿Qué pasa si a una persona le quitan toda la piel? ¿Qué pasaría? Se corrompe. ¿Estamos entendiendo? Si a alguien le quitan la piel, esta piel física, ¿qué pasa? Empieza a podrirse la piel, la carne. Llegan zancudos, llegan ahí microbios y todo. ¿me? Así es la luz cuando se nos va de nuestra vida. Así es un blindaje divino cuando nos lo quitan. A mí, mire, me ha afectado tanto, mis hermanos, ver situaciones que han pasado en la vida. Y miro que son padres y madres que le quitan el blindaje a los hijos, ¿ves? Haciendo cosas que Dios dice que no los hagamos, que no podemos hacer eso. Y yo sé que el llamado mío es restaurar el alma al ser humano, no hundirlo más, sino que hacerlos libres, mis hermanos. Y me siento tan llena del amor de Dios que me ha llamado para este ministerio y para esta iglesia. En serio. Y le doy gracias a Dios por la gente que vino hoy, porque está oyendo un mensaje, que mamá le puede servir tanto en la vida, para hacer hijos felices, para hacer hijos que estén bien blindados, ¿no? Y esta mujer estaba blindando a David, diciéndole, mira, tú vas a ser guardado por Dios. En tu descendencia va a permanecer gente que esté delante de Dios. Para uno de siervo eso es una gran bendición. Quiere decir que se va a levantar algún descendiente que va a ser también un siervo de Dios. Gloria a Dios, ¿va? Que va a honrar a Dios. Gloria a Dios. Sí. Sí. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Dios haga con mi Señor, conforme a todo el bien que he hablado de ti, y Dios le había hablado a Abigail de David. Dios le había hablado. Pero ¿cómo había llegado esa información a Abigail? ¿A través de qué? De la generosidad. Mis hermanos, ¿por qué Dios dice que bendijo tanto a Abraham? Porque Abraham iba a enseñar a sus hijos y a todos sus empleados a hacer sedacá, a que fueran hombres que dieran a Dios, pero que fueran también generosos para con Dios, para con el necesitado. ¿Ves? Mire la importancia que es tener esa palabra en nuestra vida. Y dice que por eso lo bendijo Dios en todo. Dice el capítulo, parece 41 de Génesis, que bendijo Dios a Abraham en todo. No faltó nada sin recibir bendición. ¿Por qué? Por la generosidad de este hombre. Él tenía yesed. Que yo le pido a mi Dios y al Espíritu Santo que a mis hijos y a mis nietos les ponga yesed. Que sea el blindaje que tengan ellos, ¿ves? Que sean generosos. Primera Samuel 25:30. Y acontecerá que cuando Dios haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Abigail no dudaba de lo que estaba diciendo. Sabía que lo que le había dicho a David tenía que ocurrir, porque Dios se lo había dicho. Y eso es blindar a un ser humano. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que si usted vino hoy a escuchar esa enseñanza, que sea una mujer y un hombre que ponga blindajes. Que no le quite blindajes a los hijos ni a nadie. ¿Y sabe cómo es? No hable de ellos nunca. No hable de su marido. No hable de nadie, de sus padres, jamás. Porque nos quitamos blindajes. Así es. Respetemos a las autoridades espirituales. Tengamos temor de Dios para referirnos a ellos. Porque ese es el todo del hombre. Gracias, Señor Jesús. Sigamos. 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos,
por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Dios, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. ¿Oyeron eso? Fue como un blindaje para este varón. Hermanos y hermanas, cuando su papá le diga algo o un líder, ponga atención. Quizá no sabe ni por qué se lo dice. Quizá ese momento salga de la boca de él decirle algo. Ponga atención, por favor. Dice la palabra que mejor es poner atención que sacrificarse en la vida. Cuando ponemos atención, mire, en la vida nos va bien. Dice que mi padre me dijo un día a mí, platicando conmigo, su última comida conmigo. Mira, mi hija, me dijo, si te casas, nunca quiero que me hables de tu esposo. Aprende, hija, a arreglar tus asuntos en casa, porque me va a doler tanto que tu marido te haga algo y que después tú regreses con él y yo molesto con él. No quiero que me des una pena de esa manera. Y nunca he puesto a mi esposo en evidencia en ningún lado. Nunca fui a hablar con mi suegra de él ni con nadie. Mi esposo falleció y nunca supo que yo dijera nada de lo que pasaba en la casa. Jamás. ¿Por qué? Porque mi padre me había dado una advertencia. Y ese fue un blindaje para mí. Un gran blindaje de parte de Dios. Amado Padre, te doy gracias. Y te agradezco, Padre, por el padre que me diste y por los abuelos que tuve y mi madre. Porque fueron personas que me blindaron con su ejemplo, Señor, de amor, de trabajo, de sacrificio y sobre todo de honra, Señor. Gracias, Padre, por esa sangre que pusiste en mí, porque es sangre honorable. Te bendigo, Señor, y esta tarde te pido, Espíritu Santo, con todo mi corazón, que por favor blindes la vida de mis hermanos, que nadie les haga daño, Padre. Blinda, Señor, a todos los que estamos aquí. Y te doy gracias porque nunca he sabido que alguien que venga acá es asesinado. Nada, Señor. ¿Por qué, Padre? Porque ponemos blindajes a través de la palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, y que me des tu inteligencia para seguir escudriñando tu palabra y ayudar a tanta necesitada y necesitado. Te doy gracias, Señor. Y sobre todo, Padre, no nos quites tu Santo Espíritu. Que sea un blindaje divino, que siempre nos selle, Señor. Y digo como dice la palabra, Tab. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tab es una palabra que significa el sello de Dios, la firma de Dios. La palabra de Dios tiene el sello y la firma de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde, les protege y que sea un blindaje divino esta enseñanza para ustedes. Sí. Gracias. Gracias. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.